hizo posible a Gibran, de algún modo. Y ese piso cultural fue la religión del éxito. Nosotros desde el 89, o desde comienzos de la década del 90, hubo una religión del éxito, un culto a la farándula de los triunfadores y yo te diría también un culto a los transgresores. En una punta de ese culto a los transgresores uno puede poner a Maradona. Bueno, y el culto a la transgresión de Maradona no tiene consecuencias públicas demasiado importantes. Pero en la otra punta del culto a los transgresores estuvo en el año 89, en el año 90, en el año 91 el propio Menem. Es decir, aquel que entraba a renovarlo todo y a hacer lo que se le venía en gana, a que su voluntad fuera más poderosa que las instituciones del Estado. Y en un momento los argentinos aceptaron ese culto a la transgresión. No se podía confundir transgresión con criminalidad. Y sin embargo, esta especie de religión, de estética y de culto a la transgresión nos lleva casi insensiblemente a que una mañana nos encontremos hace 2 años con una especie de denuncia detonante que hace caballo sobre las mafias. Es en el momento ese en el que yo creo que muere la religión de la transgresión y los argentinos empezamos a ubicarnos de otra manera frente a estas cuestiones. Yo creo que Gibran es la última expresión de lo que fue el primer menemismo, lo que alguna vez se habló de lo que era el macero menemismo, la gente que había llegado al menemismo a través de aquellas viejas conexiones de Menem con la gente de Macera y con la gente de la Armada, mientras estuvo preso, mientras estuvo con libertad condicional en Tandil. Gibran viene desde ese lugar, desde ese momento, tiene ese tipo de conexiones, desde ese momento lo conoce al ministro Corach, desde ese momento conoce al presidente Menem. Y creo que es la última expresión de ese tipo de menemismo. Y eso es lo que los tiene tan asustados, porque de alguna manera me parece que es la expresión del menemismo que creía absolutamente en la impunidad. Aquellos viejos tipo Samid o Granados, tipos mucho menores, ¿no? Personajes mucho menores dentro del menemismo, pero que se manejaban con un nivel absoluto de impunidad. Bueno, ahora llegamos al gobierno, escoto de casa más o menos, podemos hacer lo que querramos. Bueno, Gibran es la última expresión de ese tipo de poder, mezcla de viejo poder sindical con militar, con mucho poder económico, hecho durante los últimos 2 gobiernos, no solo el de Menem, sino también el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Gibran es un personaje conocido de la Argentina del siglo XX, es decir, el hijo de una familia pobre de inmigrantes que asciende de manera fulgurante y desde un pueblito mínimo de Entre Ríos se convierte en un poder económico y en un poder de decisión sobre los políticos de la República. Entonces, realiza un mito argentino. Realiza el mito que para millones de argentinos hoy es imposible. Este ya no es más un país de ascenso social. Este fue un país de ascenso social en las primeras 5 décadas de este siglo y ha dejado de serlo. Entonces Gibran es el último que asciende socialmente. De ser un muchacho que hubiera tenido un almacén en Entre Ríos, pasa a ser un empresario poderosísimo. Entonces este mito argentino, que además fue uno de los buenos rasgos de la Argentina, la posibilidad de ascenso social, Gibran lo realiza por la vía criminal. Pero al mismo tiempo está trabajando con algo que persiste en el inconsciente colectivo, digamos, justamente en un momento donde ya el ascenso es imposible. Tiene algunas características, en cierto modo, de los mafiosos norteamericanos de la década del 20 y del 30. Es decir, es un hijo de inmigrante pobre, ¿no? Y él además quiere acentuar esa imagen. Hay como una ideología populista en Gibran, que es la que quiere dar desde que empieza a aparecer en el reportaje, el primer reportaje que le hacen por televisión, por ejemplo. Él se contrapone a las figuras empresariales notorias, por ejemplo, digamos, aristocráticas, ¿no? Por ejemplo, llega a citar a Roca, ¿no? De clase alta, de la alta burguesía italiana, y a Amalia Lacroze de Fortabat, con un origen en la vieja oligarquía argentina. Él se contrapone a esas clases sociales de prestigio, a esos empresarios de prestigio, por su origen humilde, y quiere dar a entender que es un discriminado justamente por su origen plebeyo. Esa es un poco la imagen la imagen del hombre que se hace solo, del pionero, y que debe encontrarse con el menosprecio del resto del empresariado.
para la criminología realmente ha ocurrido algo realmente importante en el inconsciente colectivo del país, de la gente, del pueblo. Sea o no culpable Yabrán, la gente ha levantado los ojos de los delitos callejeros y urbanos, donde generalmente se intenta que recale el pueblo porque se sinonimiza violencia con lo que ocurre abajo. La gente ha levantado los ojos y los dirige hacia arriba, hacia los delitos de cuello blanco, a los delitos de corrupción, de soborno, de instigación al homicidio, incluso por causa de esas formulaciones de excesos de poderes, de connivencias en altas esferas. Es decir, el delito pasó de abajo a las alfombras rojas de ministerios, en el inconsciente colectivo, insisto, porque no sabemos si Yabrán es culpable o no. Sacarme una foto es como pegarme un tiro en la cabeza, me parece que revela, en primer lugar, una exageradísima autovaloración de la imagen, pero además el querer permanecer en un mundo de ocultamiento. Y de ahí podría pensar además que hay una confusión muy grande entre lo que es vida pública y vida privada para esa persona. Las características de estas mafias, de la norteamericana por ejemplo, de estas mafias antiguas, es que no hacían negocios por su cuenta, eran como parásitos de negocios ajenos. La extorsión, por ejemplo. Y cuando hacían negocios propios, eran negocios muy marginales, como salas de juego o prostíbulos, ¿no? Y aparte, las ganancias como las consumían, más que las invertían. La diferencia fundamental de la mafia moderna, por ejemplo, la mafia rusa o la mafia argentina, es justamente que son productivas, entran en la producción, entran en el sistema capitalista, hacen sus propios negocios. Eso me parece que sería la diferencia fundamental. Así como se decía de que la guerra era la continuación de la diplomacia con otros métodos, se podría decir que la mafia es la continuación del capitalismo con otros métodos, ¿no? Me parece que ese es el fenómeno fundamental. Ahora, hay una variedad, no podemos caer en una teoría conspirativa como el complot de la mafia para dominar un país, porque no hay una sola mafia. Hay distintas mafias, no hay un solo capomafia, hay distintas mafias que a veces, según las circunstancias, interactúan, se apoyan entre sí y otras veces compiten. Este tipo de delitos deja huellas digitales mucho más hondas en el campo social y en el coste económico del delito para el país y moral, por supuesto, que todos los delitos esos callejeros cuyos autores suelen llenar nuestras cárceles y no son más que ladrones de garrafas, aunque se trate de delitos realmente dramáticos. Pero para la criminología esto ha servido como un detonante notable. El delito también está ahí de manera funesta, ubicado arriba, en las altas esferas. Yo creo que Menem y Yabrán tienen muy poca relación personal, estoy convencida de eso. Me parece que no tienen un diálogo fluido cuando se encuentran, por las veces que he hablado, por las muchas veces que hablé con el presidente Menem y por las cosas que cuentan de alrededor de ellos. Se encuentran para cosas muy especiales, no para cuestiones sociales, y tienen más una relación de... suena medio brutal, pero más de jefe a subordinado que de pares, ¿no? Entre el presidente y Yabrán. ¿Por qué, jefe? Porque Yabrán en algún sentido tiene la... Si me preguntas a mí cómo es la escala de poder en este momento en la Argentina, te digo que hay una cabeza que es el presidente Carlos Menem, hay una segunda línea que son Emilio Yomo y Alfredo Yabrán, y hay una tercera línea que son Hugo Cerregui, Carlos Corach, Alberto Kuan y Eduardo Bauza. Y que esa es la pirámide del poder en este momento en la Argentina.
Yo me pregunto, ¿Jabran es muy diferente de Emir Yoma? Es mucho más rico, esto es cierto. Pero ¿cómo hizo su fortuna Emir Yoma en los últimos años? ¿Cómo pasó de la quiebra de la Curtiembre en el 82 a tener en este momento el dinero que tiene y que maneja? ¿Por qué nadie se pregunta quién es Emir Yoma o cómo es ese dinero? Me parece que es ese tipo de empresarios y ese tipo de menemismo, los que se hicieron ricos de manera que nadie tiene demasiado clara cuál es. Jabran, ¿qué tiene? Cavallo lo pone al frente de la opinión pública, por alguna razón a Emir Cavallo lo protege, que Jabran además está asociado con una cantidad de métodos violentos, que bueno, otros tipos de empresarios no están asociados con esto, pero la gente que tiene de seguridad Jabran es la gente que pulula por los despachos de Alberto Cohen, de Miguel Egea, de el mismo Emir Yoma, de toda esta clase del menemismo. Jabran, de alguna forma, se coloca en el lugar de la ley. Él es la ley. Él puede decidir cosas que ningún otro miembro de la comunidad puede decidir, como por ejemplo hablar con el ministro de Justicia, pedir una entrevista y que se la otorguen inmediatamente al ministro importante o todo el gobierno, ingresar a la Casa de Gobierno, conectarse con diputados, senadores. Él se erige en la ley y esto tiene que ver con la construcción del mito mesiánico. El Mesías es la ley, el ungido, aquel que viene delegado de Dios, es la ley. Las instituciones, las leyes que tienen que regir la convivencia social, los vínculos sociales, que son lo que impide que uno se apropie de lo del vecino y que no lo mate por el hecho de sentir que el vecino lo agravia, este funcionamiento normativo, las leyes, los usos y costumbres, funcionan como instituciones en donde la figura de un Mesías las deroga. Un Mesías está ocupando el lugar de la ley. Sus ganas, sus deseos, lo que a él se le canta, lo que él tiene ganas, eso se cumple. No hay nada que esté por sobre él. Por el efecto Jabran se ve también la actuación de muchas otras personas. Y como alrededor de eso se habla mucho, se ve que lo que se habla y lo que se dice no tiene prácticamente nada que ver con lo que se siente. Hay una separación entre las palabras que se dicen sobre este asunto y las cosas que se pueden sentir. De tal manera que al separarse las palabras de los afectos quedan palabras vacías, sin ningún contenido. De tal manera que se imponen situaciones como mentira, ocultamiento, desmentidas, nuevas mentiras. Y esto produce en la gente que observa todo este asunto un efecto de estupidización. Mientras un ministro era entrevistado y estaba ocultando la verdad, puesto que se hablaba de su renuncia y la negaba, mientras que por un lado se decía esto con las palabras, por otro lado transpiraba profusamente por debajo de la capa de maquillaje. O bien uno puede observar cómo, en medio de un discurso de otros políticos, de los que están más soldados al poder, en medio de sus palabras, aparecen otras que no se quieren decir un poco de casualidad, como por ejemplo lapsus o hablar de empresas sobre las que este empresario decía que no era dueño. Entonces, esta división entre las palabras vacías y lo que se siente es lo que produce un efecto de impotencia en la gente, lo que produce un efecto de estupidización en nuestra mente, y es lo que hace que se genere una enorme violencia interna. La única manera de luchar contra la mafia es fortalecer las instituciones, por un lado, y por otro lado, bueno, tiene que haber una forma más transparente de financiación de los partidos políticos. La suerte de Menem está ligada a muchas más cosas que la suerte de Jabran, y yo creo que la suerte de Menem depende fundamentalmente de cómo se vaya al del gobierno y de cómo arregle su sucesión, ya sea con Duhalde o sea con el radicalismo. En este momento me inclinaría a pensar que él está mucho más dispuesto a arreglar su sucesión con el radicalismo que con el gobernador Duhalde. En principio yo creo que hay que defender la política. Hay que defender la política porque hay que defender al Estado y hay que fortalecer el Estado, y la forma de fortalecer el Estado es fortaleciendo las instituciones del Estado y haciendo que esas instituciones sean cada vez más transparentes.
y las instituciones no son transparentes porque la gente mire las paredes de las instituciones y vea a través de ellas, sino porque de ellas salen los políticos a hablar con la gente, salen los políticos a llevar lo que está sucediendo en los vértices de poder a aquella ancha base de la sociedad, que es la sociedad que es gobernada y que vota y elige a sus representantes. O sea que para mí el camino es un camino político. Yo no pertenezco para nada al contingente de acusadores de la política. Aunque haya políticos corruptos, aunque hemos tenido que soportar durante estos años políticos transgresores, como se dijo varias veces de Menem, para mí el camino sigue siendo el de la política. Senador Maya. Sí, como decía, viste, el doctor Neumann decía que el delito está ubicado en las altas esferas. ¿Usted piensa, senador Maya, que quien, por ejemplo, critica a Yabrán está criticando al gobierno? No, yo no quiero diferenciar los planos. Yo estoy más convencido que el presidente